Hola amigos. Bendiciones a todos. Vamos con el episodio número 2 de restauración sexual. Me encanta el nombre. Uy, sí, es Poderoso. un tema picante, a todo el mundo le parece muy religioso hablar de sexualidad, todos somos santos, eso no se dice. Eso es tabú. Pero no, nosotros venimos a ser libres en Cristo, así que te pedimos que seas tú poniendo atención y rectificando también con la palabra que dice, porque la idea es enseñarte con la palabra. Así que bueno, Pau, hoy que vamos a hablar de este asunto. Pues una parte súper importante. La vez pasada estábamos hablando de esclavitud sexual, adicción sexual, les contamos nuestro testimonio. Pues hoy queremos hablarles sobre algunos comportamientos y actitudes que empiezan a tener las personas con adicción sexual o esclavitud sexual. Para que entiendas, si estás viendo el video de 2 y no has visto el primero, te recomendamos que primero te actualices. Entonces uno de los primeros comportamientos es los rituales. Ay, cosita. Empiezan a hacer como una especie de planeación, a tener algunas actividades que tienen como un ciclo, un proceso. Cada parte de ese proceso les genera mucho placer. Por ejemplo, nosotros empezamos a hacer planes. Bueno, ¿y a dónde vamos a ir a buscar otra mujer? O a las amigas que teníamos a ver cuál de todas. Cuál hablaba del tema, cuál le sonaba esto. Sí, y cuando veíamos una oportunidad nos distribuíamos los roles, hacíamos toda una estrategia para luego lograr lo que necesitábamos hacer. Y todo ese proceso hace parte del ritual, sí, del ritual de satisfacción, de ese deseo que tengo que pareciera que nada lo llena. Bueno, y a veces esos rituales, a veces no, es muy frecuente que esos rituales se vayan volviendo más complejos, más elaborados, y bueno, entonces ya uno se da cuenta que la persona definitivamente está viviendo es para el placer sexual. Incluso en algunas ocasiones estorba a las rutinas cotidianas, al trabajo. Hay gente que incluso se sale del trabajo, bueno, muchas cosas. Y ya llega una parte, por ejemplo, en la parte de los swingers, que es compartir a tu pareja, que ya la tienes es como una moneda de canje. O sea, no te importa quién quede. A mí lo que me importa es que tengo alguien con quien canjear a otra. O sea, ya ahí se ha perdido toda una percepción del amor, de la relación. Claro, y esto hace que la esclavitud se vuelva más fuerte, que nosotros ya no tengamos conciencia como de los efectos, de las consecuencias. De ahí que uno encuentra personas que ya han ido a un lugar ya más profundo, han caído más bajo, que ya no les importa si tienen relaciones sexuales sin protección, o qué tipo de persona es esa, si siento sospecha, o con cuántas personas esté, mejor dicho. O sea, animales. Sí. O cosas así como muertos. O sea, ya empieza una forma desatada de buscar ese estímulo sexual que ya no lo pueden abastecer con la normal. Entonces necesitan transgredir a todo lo que no han probado pensando que es que falta algo por probar. Y así mismo también empieza a modificar sus preferencias porque empieza uno a tener dualidad con su sexualidad con respecto a empezar a tener cosas homosexuales, ¿no? Es posible, en algunos casos ocurre. Yo también me preguntaba, yo le decía antes, ¿será que yo soy bisexual? Luego decía, no, ¿será que yo soy lesbiana? Bueno, a mí sí nunca me pasó eso, que yo preguntara yo y gay. Exacto, esa es una prueba de que no ocurre en todos los casos. Que yo soy una loca. No. Y obviamente amamos a los homosexuales en el amor de Cristo, porque esto no tiene nada que ver con algo del rechazo. Esto tiene que ver con el amor de Cristo. Dios nos ama a todos con nuestros errores, con nuestras preferencias. Dios no ama el pecado, pero ama al pecador. Incluso la adicción sexual a veces la hemos unido a la homosexualidad. Es que los homosexuales son los adictos sexuales. Sí. Y resulta que no, hay casos en donde nuestros amigos homosexuales tienen una sola pareja y son fieles a ella y no necesitan buscar a nadie más. Muy respetuosos, he conocido también. También he conocido, pero por eso decimos, esto no se aplica solamente en un grupo de personas, todos podemos caer en inmoralidad sexual y en esclavitud sexual, incluso las personas más respetables, a veces son muy respetables en lo externo, pero en lo interno hay mucha oscuridad, y eso es lo que generan todo ese tipo de esclavitud, los ritos. ¿Qué pasa? Las personas empiezan a acumular mucha culpa, mucha vergüenza y hay un gran vacío. ¿Y qué pasa con ese vacío? Pues sin ir a Dios trato de llenarlo yo solito. ¿Y con qué lo lleno? Pues con lo que me da más placer. ¿Y qué es? Pues lo sexual. Lo que me está generando el vacío, la culpa y la vergüenza, pues trato de usarlo para llenar el vacío y pues quedo peor. Y más me esfuerzo por taparlo con apariencias, taparlo con que yo soy santo, yo no haría una cosa de esas, yo soy un caballero, eso no se debe hacer. O sea, para criticar a todo el que medio se hace, vea esa mujer como va vestida, mire ese escote, es que las mujeres de hoy en día, o que si es ilícito usar pantalones o falda de las mujeres hoy, que Dios como eso, por favor, eso es una
religiosidad absurda. No, exacto, nos estamos fijando mucho en lo externo, que es importante, pero no es lo más importante. Lo más importante es lo que está aquí. Miren, muchos pecados los guardamos, ¿sí? Y luego si vamos y los hacemos, y a veces nadie se da cuenta y resulta que por eso, y resulta que ahí está el mal. Nosotros nos fijamos más a veces en los demás que en nosotros mismos. En el ojo del otro y no la paja. ¿Cómo es que no? La paja en mi ojo. No, estás mirando la paja en el ojo de tu hermano y no te fijas en la viga que tienes en el tuyo. Estamos enredados hoy un poquito. Otro comportamiento. Lo que acabaste de decir, empieza a culpar a los otros. Bueno, ¿y por qué culpa a los otros? Además de todo, porque está tratando de justificarse. Disimular su problema. Sí, ay, no es que yo hago esto, es porque la verdad yo tengo un amante, es porque mi esposo no me da lo que yo quiero. Mi esposo no me satisface, mi esposo... Todas las excusas que uno se le pueda imaginar, las tiene culpando a los demás. Eso me exime de culpa y pues obviamente me justifica. El otro siempre va a ser el malo. Y nos lleva a la siguiente. Empezamos a manipular. Como yo no tengo culpa, sino que la tienen todos los demás, entonces yo aprovecho y los manipulo. Es que si viste, tú nunca hiciste esto por mí. Ay, ¿qué hago? Les empiezo a poner el pie a los otros y eso va a hacer que entonces nadie se atreva a confrontarme, porque cuando yo me siento muy mal, le pongo el pie al otro, lo disminuyo, lo degrado, entonces ¿qué va a pasar? Va a estar más abajito que yo, entonces yo estoy bien, me siento más tranquilo conmigo mismo, con la culpa. Exactamente. Me siento menos culpable y menos avergonzado porque los demás son más culpables que yo. Y el siguiente comportamiento o actitud es que se vuelve muy crítico y juzga duramente a todos los que están a su alrededor. Se vuelve una persona tan soberbia, tan orgullosa, que lo que hace es que ve la paja en todos los demás, ve el problema en todos los demás. Claro, porque es que cuando uno solamente se ocupa de satisfacerse a sí mismo, de inflar su propio ego, pues imagínense el orgullo de esta persona. Siente mucha pena y mucha vergüenza y se siente muy poco por estar en esa esclavitud sexual, se siente muy mal, que lo que hace es tratar de darse valor a sí mismo. Yo soy importante, yo puedo, yo soy valioso, y lo hace con su propio ego, un ego que ya está inflado por el mismo pecado que tiene, ¿no? Y entonces, ¿qué hace con los otros? Pues trata de engañarlos con esas ínfulas. Esa estrategia del pez globo, ¿no? Hay que verse grande, hay que gritar más, hay que ser más ofensivo, más criticón. Trata simplemente por todos los medios de ocultar ese problema. Él no puede lidiar con él, entonces trata que los demás no lo van a ver. Por eso estos personajes están siempre a la defensiva para que nadie los confronte. Ya de por sí son un problema sin que no les dé problemas. Y me voy a poner a torearlo. Es una estrategia para tenerte ahí donde no puedas hacer mucho, donde no lo vayas a evidenciar. Eso es como lo que dice la palabra en Proverbios 9, del 7 al 8, dice: el que corrige al escarnecedor se acarrea afrenta. El que reprende al impío se atrae mancha. No reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca. Corrige al sabio y te amará. Hagan de cuenta a esta persona. Por eso no se les puede decir nada, porque de una ya están a la defensiva. Es terrible. Como siempre hemos hablado, esto se trata de un plano terrenal y un plano espiritual. Cuando nosotros estamos muy influenciados por nuestra carne, nuestro espíritu es muy difícil que nos pueda ayudar. Por eso en ese control de la carne no podemos detenernos. Estamos totalmente dominados por la pasión, por la lujuria o por el desenfreno. La falta de esa fuerza espiritual es la que empieza a regular a nuestra carne. Y claro, en la carne es que está la ira, o en la carne es que está la soberbia, el orgullo, está la falta de paciencia. Por eso cuando nosotros nos hacemos fuertes de la mano de Dios, o sea, fortalecemos el espíritu, el Señor nos da dominio propio. Y puede uno, tal vez sí, siento deseo de tener sexo en este momento, pero no ir a tenerlo con la primera que se me ocurra, ni tampoco ir corriendo a mi mujer y como no quiere ya, entonces ya esto se queda un problema y puedo ir a buscar a otra. No, realmente empieza uno a tener la habilidad de poder entregarle a Dios tu sexualidad y que funcione como una llave, que sea el Señor el que administre cuando la pueda desfogar, porque hay cuando, y cuando necesitamos que la tenga cerradita porque no es el momento. Y otro es que además de cuando la carne los controla, es que empiezan a tener una cierta paranoia. Entonces un comportamiento muy común es estar todo el tiempo preocupados porque como, ay, que se me miró, como que se dio cuenta que me gusta estar todo el tiempo en la pornografía, o no, esa persona me está mirando extraño, ¿será que sabe? Mejor dicho. O puede ser como decía Andrés, yo como que le gusto a todas. O como que todas son una oportunidad y una paranoia todas hacen extraña. parte de una fantasía sexual. Sí. Esa puso
puso una minifalda, esa está buscando, me está insinuando. Uy, se le aflojó el botoncito, esa lo hizo a propósito para mostrármelas. O sea, empieza uno, voy a la iglesia y fue alguien con faldita. No, pero es que, ¿cómo es que una mujer va a venir acá a la iglesia de esa manera? Y también creo que son de los mismos que dicen que si Dios castiga porque van en pantalones o faldas las mujeres. Claro, es que ¿saben qué pasa? Nosotros hemos tenido la sexualidad por mucho tiempo como un tabú, pero es un tema del que nosotros necesitamos hablar, por ejemplo, para evitar una esclavitud sexual. Por eso les hemos mostrado cuáles son algunas de esas actitudes y comportamientos no para que usted diga, ay, yo soy un adicto sexual, se cumplo esto. Más que eso, es para que usted siempre vaya a Dios y además de entregarle su corazón para que lo sane y decirle que le perdone y le ayude a perdonar. Además de todas esas cosas, también para que le entregue su sexualidad, porque es que de verdad es algo muy fuerte, sobre todo para los hombres. No que las mujeres no tengamos luchas, claro que las tenemos. Yo soy alguien que las tiene y las ha tenido, pero en los hombres la sexualidad funciona de una forma más persistente, o sea, son de tener muchos pensamientos en el día, mejor dicho, ambos tenemos, digamos que un funcionamiento distinto, pero igual, esto es para todos. Todos podemos tener una sexualidad de la mano con Dios, así como también podríamos tener una sexualidad no sana sin Dios. Ahora, amigos, estos videos es para que usted aprenda a detectar todos estos síntomas, pero empiece por detectarlos en usted, en entregarle a Dios este problema suyo. No es para que ahorita usted ahí esté pensando, ay, este le hace así, este con razón esto, o sea, y si lo está viendo en otro, ore. Recuerde que hemos sido llamados es a orar por el hermano caído, no a juzgarlo. Si usted ya cayó en cuenta que su esposo o su pareja tiene ese problema, su hijo, no sé, un familiar, ore por él. Es lo único que nos va a llevar a la luz, nos va a llevar a que traigamos esto a las manos de Cristo y podamos ser salvos, porque no hay otra manera, no es con el juicio tuyo, no es con la crítica. Bueno, amigos, como siempre, recuerden que Dios tiene nuevas misericordias para nosotros todos los días. ¿Caíste en cuenta que en verdad has estado haciendo algo malo y sientes que esa culpa es la que no te deja fluir? Vamos a Cristo. Señor, te entrego esta culpa, me arrepiento, ayúdame, que la sangre de Cristo me cura, me haga nuevo, punto, y sigamos adelante. Si volviste a caer, tranquilo, vuelve y busca al Señor. Yo sé que todo el mundo dice como que, ay, unas que usted se arrepiente no le puede volver a pasar. Sí, uno puede volver a caer y Dios lo sabe. Hombre, tienes derecho de caer cuantas veces quieras, pero ten un espíritu de resorte, caes y levántate, porque te aseguro que ahí en esa permanencia de insistir para que esto el Señor lo pueda sacar, un día ya no vuelve a suceder, pero hay que luchar por eso. Realmente ahí es donde Dios nos saca el problema, no en rendirnos a la tercera vez que volvimos a caer y decimos, no, yo nunca voy a cambiar, qué pena con Dios, siempre lo mismo. No, hay que esforzarnos, hay que seguir, pero no sirve de nada el compromiso de boca con el Señor, cámbiame, si no estás leyendo la palabra, orando y alabando al Señor todos los días por la mañana. Sigue el mismo crecer, la misma riqueza espiritual, fortalecimiento espiritual. ¿Tu carne te domina o tu espíritu controla tu carne? También hay que aplicar lo que aprendemos de la palabra, fundamental. Todo lo que el Señor nos enseña, empezar a tratar de caminar en eso, pedirle al Señor ayuda. Acuérdense que nosotros tenemos esa maravillosa oportunidad de poder levantarnos con el Señor, como dice la palabra, que hace nuevas criaturas, así como nos ha hecho a nosotros y como ha hecho a muchos otros libres. Así que esperamos que este material sirva para ustedes. Recuerden que vamos a seguir subiendo más videos sobre el tema. Abre un poco tu mente a lo que el Señor quiere mostrarte sobre este asunto. Que Dios te bendiga.